Bendiciones para todos, qué alegría poder estar con ustedes una vez más. Soy la licenciada Nidia Cabrera y para mí es un honor poder estar con ustedes transmitiéndoles un poquito más de todo lo que es la palabra del Señor, cómo nos actualizamos en el mundo, cómo estamos y poder crecer. La verdad que la materia de hoy es muy interesante, yo espero que todos ustedes puedan tomar notas y poder asimilar todo lo que vamos a estar charlando a lo largo de esta clase. Sé que cada uno de ustedes tienen sus apuntes. Les voy a pedir por favor que ustedes estudien y lean atentamente sus apuntes. Yo no voy a leerles los apuntes porque para eso ya lo tienen ustedes y ustedes saben leer, por supuesto, y van a poder ampliar el conocimiento al leerlo. Yo quiero hoy venir a aportarles un poquito más de ideas a todo esto que se llama en la clase justamente cosmovisión en la actualidad o en la vida cristiana, y vamos a estar viendo un poco lo que es la era moderna, la era posmoderna, que es la que estamos viviendo, cómo encaja el cristianismo en todo esto. Así que prepárense, los invito a que tomen nota de algunas cosas que humildemente voy a tratar de aportarles para su conocimiento. En verdad que estamos en un tiempo donde creo que vivimos cosmovisiones a diario, seguido en distintas áreas, y debemos saber nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, dónde estamos parados y cómo vamos a encajar en todo esto. Recuerden, esta es una clase que se llama Cosmovisión Intelectual Cristiana. También sé que algunos pueden tomarla como nombre de la cultura posmoderna en la actualidad, pero lo cierto es que estamos aquí y vamos a aprender juntos. Nuevamente, felicito a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo para prepararse, porque verdaderamente necesitamos tener conocimiento verdadero de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra postura como hijos de Dios para estos tiempos que estamos viviendo. Teniendo en cuenta, quiero que sepan algo. Si ustedes ven que yo bajo la vista y estoy mirando, es que tengo todos mis apuntes aquí abajo, así que si ven que no miro la cámara y estoy mirando los apuntes, ¿sí? De vez en cuando me voy a poner los ayuda a memoria, ¿sí? Pero bueno, un placer, como dije, estar con ustedes en este día y poder transmitirle un poquito más sobre mi experiencia y lo que juntos podemos vivir para crecer aún más en las cosas del Señor. Lo cierto es que cada uno de nosotros nacemos en una cultura, en una sociedad. Ese nivel cultural en el cual nos desarrollamos, la sociedad en la cual crecemos, nuestras costumbres, nuestras creencias, nos van desarrollando como persona, van formando ciertos parámetros, ciertos estilos de vida en nuestras vidas, conforme incluso en el hogar donde nacemos, las culturas que tenemos, el ambiente en el cual nos movemos, las creencias religiosas, van formando una realidad adentro nuestro y una percepción de nuestra vida que vamos creando nuestros valores, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra vivencia, o sea, nuestra ética, nuestra moral, y todo eso se va desarrollando adentro nuestro. Ahora, por supuesto, las cosas van cambiando, la era va cambiando, la situación, el entorno, y a veces eso que aprendimos se tiene que ir como transformando o acomodando conforme al ritmo de vida que tenemos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, mis hijos no me creen que yo les dije que cuando yo era adolescente no había celulares. Usted dirá, ¿cuántos años tendrá esta mujer? No se apure, no saque cuenta. Pero no había celulares, entonces me decían, ¿y cómo hacías para avisarle a tu mamá que ibas a llegar tarde? Le dije, no, ni siquiera se nos ocurría pensar que íbamos a llegar tarde a algún lado. Hoy en día, con una llamada te dicen, estoy en camino, mi hija se toma un Uber y pone y avisa su trayectoria a través del teléfono mío. Yo voy viendo, mientras ella va, yo voy viendo en mi teléfono por donde ella va. Antes era distinto, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes que me están mirando pueden sentir así con la cabeza, sentir con la cabeza y decir, sí, es verdad, no era así cuando éramos más pequeños, ¿no? Pero todo eso se fue transformando y tenemos que entender que nosotros como cristianos también somos esos agentes de transformación en la vida de otros. Si miramos
la trayectoria de la vida de Jesús en la tierra, Él fue un agente transformador. Él fue un hombre que vino no solo a salvar el mundo, sino que impactó el mundo, sino que impactó gente, transformó la vida de algunas personas para que luego ellos después transformaran otras vidas y así llegáramos hasta donde estamos hoy nosotros. Así que podemos estar dentro de una sociedad, de un ambiente que a lo mejor no fue del todo muy bueno, no fue del todo lo que queríamos, pero al conocer al Señor, cada uno de nosotros hemos sido transformados para poder transformar a otros. Eso podríamos llamarlo en nuestra vida, que es un poco una producción de una cosmovisión en nosotros. Hay cosmovisiones que son mundiales o que afectan a todo el entorno y hay cosmovisiones interior. Y para entender eso, debemos entender bien cuál es el significado de la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión está compuesta por dos palabras y tiene este significado. Cosmos significa mundo o universo y visión, obviamente, de ver. Así que la cosmovisión es la forma de ver el mundo o el universo. Y yo puedo tener una forma de ver mi mundo, mi universo, lo donde yo me muevo, o ver el universo entero de todo lo que me rodea. Por eso es que decía que puede haber cosmovisiones externas dentro del mundo donde vivimos, dentro del país donde vivimos, de la sociedad donde vivimos, pero también hay cosmovisiones internas en mi mundo, en mi ser. Y eso lo podemos ver un poquito, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces la cosmovisión es la percepción o la visión que yo tengo con respecto al mundo o al universo. Esa perspectiva, concepto, representación mental que una persona o cultura se forma de la realidad. O sea, tengo una realidad, tengo cosas que puedan estar pasando, tengo nuevas maneras de ver las cosas, nuevas leyes, nuevos sistemas, y de acuerdo a la percepción, de acuerdo a cómo yo me formo mi concepto, de acuerdo a la realidad que vivo, es como yo lo transformo o como yo lo veo, como yo veo la realidad. Por eso, y aunque es un tema que lo vamos a ver un poco más adelante, hoy en día hay gente que dice, yo me levanto y me percibo que soy tal cosa, yo soy un perro, me percibo de otra manera, porque se levantan dentro de un mundo interior que se perciben en una realidad de acuerdo a lo que quieren. Entonces la cosmovisión se da también a través de un marco de referencia, y esos marcos de referencia son la creencia, la perspectiva, las nociones, las imágenes, los conceptos. La creencia es el ambiente de fe o cultural religioso en el cual yo me puedo desarrollar. Obviamente que, por eso decía que también hay cosmovisiones para nosotros, que eso puede ir cambiando. Podemos haber nacido en un ambiente de creencia católico y luego nos convertimos al evangelio, perdónenme, estoy media trabada, al evangelio. O sea que la cosmovisión tiene marco de referencia en mi fe, en mi creencia, en mi perspectiva, en lo que yo recibo, de acuerdo a lo que yo creo. Mi forma de ver las cosas no puede ser la misma de ustedes. Evidentemente, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que ustedes ven en este momento, ustedes me van a describir el lugar, la sala, la habitación donde estén, y yo les voy a decir, no es verdad, yo te percibo otra cosa, yo veo que tengo un cartel atrás, porque es de acuerdo con los lentes del momento que yo lo vea, ¿sí? Es mi perspectiva. Las nociones, el conocimiento que yo puedo tener de ciertas circunstancias, de lo que se desarrolla en el momento. Las imágenes, bueno, esto es algo que nos bombardea constantemente. Ustedes saben que todo se mueve más por imágenes y por gestos y por pequeños videitos que por palabras. A veces una imagen, un video de segundos determina mucho más de lo que cualquier palabra pueda decir. Así que todo eso también influencia mi realidad y la visión que yo puedo tener del universo. Y conceptos son el conocimiento que yo pueda tener de ciertas cosas. Entonces recuerden que la cosmovisión tiene una referencia con respecto a la realidad en base a
La creencia, perspectiva, nociones, imágenes y conceptos. Todo esto va de acuerdo al lugar y al tiempo de la persona que lo percibe, que lo ve, que está. No es lo mismo una percepción en la época de los vikingos a la era actual. Entonces cada uno tiene una percepción conforme al tiempo y lugar en que se sitúa. Los otros días me decía mi hija que había en un país que había leído que al que robaba lo colgaban en la plaza. Sí, es verdad, y hay en otros países donde el que roba tiene impunidad. Entonces depende de la situación del país, de la circunstancia donde está, va a ser como yo percibo mi circunstancia. Algunos filósofos dicen esto y lo voy a leer. La experiencia de la vida de un sujeto se forma a partir de los valores y representaciones de la sociedad en que se mueve. Por supuesto, de acuerdo a donde yo me muevo, aún en el hogar en que me crié, va a ser mi concepto de valores y de experiencia, como yo me formé, de acuerdo a como yo me crié. Para darte un ejemplo, para que lo puedas entender un poquito mejor antes de profundizar en el tema. Yo vengo de una familia italiana, todo mi background, mis descendencias son italianos, no tengo mezcla de ningún tipo. Así que para el italiano, el comer una comida agridulce no cabía en su cabeza. Para ellos, ustedes saben, es más la pasta bien condimentada, o sea, tampoco picante, sino con un buen sazón. Cuando me caso, Claudio tiene ciertas mezclas de cultura, ¿sí? Él tiene descendientes de ucranianos, descendientes de ciertos indígenas, por parte del papá, del tatarabuelo, tiene españoles, tiene todo como una mezcla, ¿no? Y argentino para ponerle el broche de oro, ¿sí? Entonces la mamá hacía unas comidas, mi suegra, unas comidas agridulces exquisitas. Y yo tuve como que mentalizarme y meterme en ese mundo para entender cómo hacer una comida agridulce. Hoy en día me encanta, hoy en día me gusta, las disfruto, pero al principio era como un shock cultural. Entonces, de acuerdo al ambiente, ¿por qué? Porque en mi casa, en mi ambiente, la experiencia, no era algo muy común de ver eso. Entonces tuve que pasar por ese proceso de cosmovisión, transformar mi universo, mi mundo, para ver otras perspectivas. Es muy simple el ejemplo, pero para que ustedes lo puedan comprender y llevarlo aún a planos mayores. Entonces, entender de que la experiencia de vida de un sujeto se da justamente a partir de los valores y de las experiencias en la sociedad en que vive, ¿sí? Entendiendo un poquito más qué es una cosmovisión, decía Norman Geisel que la cosmovisión es la manera en que pensamos en cuanto a Dios, es la manera en que nosotros pensamos y percibimos a Dios en cuanto a la relación del mundo. Vamos de nuevo, es la manera, esto llevado ya un poquito más al plano cristiano, es la manera en que pensemos en cuanto a cómo es Dios y su relación con el mundo. Eso va a determinar en gran parte el enfoque de vida que yo le dé a mis creencias. O sea, cómo yo creo que Dios se mueve en este mundo, cómo yo creo que Dios actúa. Entonces, una cosmovisión es un conjunto de presunciones y de creencias que tiene una persona conforme a su época, conforme a su cultura, y eso determina mi interpretación y eso determina mi postura frente a lo que voy a enfrentar, y eso determina a mi creencia hacia Dios y mi existencia en este mundo y en la naturaleza, digamos, cómo me voy a desarrollar. Es mi presuposición, lo que yo supongo que es, la creencia que tengo, adaptada a la época, adaptada a la cultura, adaptada al ambiente donde voy, y eso va a determinar mi interpretación, hablando en plano cristiano, mi interpretación conforme a cómo yo creo que es Dios, conforme a cómo yo veo la naturaleza, conforme a cómo armo mi historia. ¿Por qué aclaro esto?
Y porque a veces nacemos con una presunción o con una idea de cómo es Dios. Cuando yo era chica, de alguna manera me enseñaron de que Dios estaba muy ocupado, que era un hombre sentado en el trono con muchas ocupaciones mundiales, que no podía dirigirme directamente a Él, por eso es que tenía que hacerlo a través de otras imágenes, santos, vírgenes, porque ellos no estaban tan ocupados como Dios y me podían atender mejor. Cuando yo me convierto al Evangelio, evidentemente se produce adentro de mi vida, de mi universo, esa explosión, esa cosmovisión, donde yo sabía que existía un Dios, pero ahora entré en una nueva perspectiva y en una nueva manera de poder mirarlo, de poder sentirlo, de poder estar con Él. Y de eso se trata, el poder vivir una experiencia de esa cosmovisión, saber cómo yo lo presumo, cómo yo lo percibo, cómo yo lo adapto a mi cultura, a mi forma, a mi experiencia de vida, para luego poder aplicarlo en cada cosa de mi vida. Algunos creen que cosmovisión va un poquito como relacionado, o hay una línea muy fina entre cosmovisión y mito. Pero mito es otra cosa. Mito en realidad es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona. O sea, es como una fábula, o es una cosa que le da más valor a un cuento, a una historia no real, y la cuenta de tal manera que parece real y nos hace percibir como si fuera real, pero no lo es. Entonces el mito es una forma de narración tradicional que intenta explicar o relatar un hecho. O sea, puede haber un hecho particular, pero la forma en que se relate, que se dice, lo dibuja bastante, crea como una fábula. En cambio, la cosmovisión es la cualidad de interpretar algo que yo estoy viviendo, cómo lo interpreto, cómo lo tengo. Entonces, el mito es como si fuera una historia que la cuento mezclada, vamos a decir así, o adornada de un montón de cosas, pero la cosmovisión es la percepción que yo tengo de la realidad que puedo estar viviendo. En realidad, si nos ponemos a pensar, en el 2020 pasamos todo a nivel mundial, universal, una cosmovisión que un poquito de alguna manera nos sacudió a todos, ¿no? Entonces, esa cosmovisión que vivimos en el 2020, todos sabemos, la pandemia, realmente nos transformó, nos cambió la manera de ver el mundo, de cómo lo percibíamos, la manera de actuar, la manera de cómo enfrentábamos las cosas. Las visitas ya no eran personales, sino por un video. Las reuniones de iglesia se tuvieron que empezar a hacer por Zoom. Las plataformas de las redes proliferaron muchísimo más. Nos produjo un cambio cultural muy intenso, muy fuerte. Esa sí fue una cosmovisión. Yo creo que fue una cosmovisión no solo a nivel mundial, sino también a nivel personal, porque tuvimos que adaptarnos a un modelo diferente, a un modelo distinto de cómo movernos, qué hacer, cómo vivir, acostumbrarnos a hablar con la boca tapada. Creo que no hace falta que aclare mucho lo que se vivió en esa época. Todo lo vivimos de alguna manera, y sí o sí fue un shock cultural muy fuerte, y sí fue una cosmovisión que transformó el mundo y nos hizo percibir de otra manera la circunstancia. Algunos comenzamos a valorar las cosas desde otro punto, a apreciar un poco más esa relación humana, del deseo de estar juntos, del deseo de poder abrazarnos. Algunos nos transformó en nuestra fe, porque aquel que muchas veces decía no creo en Dios, cuando le agarró el virus o cuando se sintió mal o tuvo miedo que le agarrara, comenzó a creer en Dios. Y a otros le fue un shock inverso, de cosas negativas. Lamentablemente proliferaron o crecieron un poco más los divorcios, las peleas, etcétera. No es el tema, no vamos a entrar en eso, pero estoy haciéndote el énfasis de cómo a veces esas cosmovisiones pueden, conforme a la cultura, conforme a los valores, conforme a la experiencia de vida que tengas,
pueden impactar tu ser para bien o para mal. Entonces, en lo que vivimos en el 2020 fue un estallido interior y exterior que nos hizo mirar las circunstancias desde otra manera. Muchos comenzaron a valorar, o comenzamos a valorar la vida mucho más que antes, y a cuidarnos y a tomar cuidados y precauciones. Otros se pararon frente a posturas muy rígidas, donde si no tenías la vacuna no eras un ser humano, literalmente, y otros que no querían la vacuna. Te estoy dando todo el entorno para que entiendas que esa cosmovisión se produjo en un momento y en un tiempo y en distintas culturas, que tuvo que ser adaptada de acuerdo a las creencias, de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a la percepción que tenía cada uno, de acuerdo a los conceptos, quién no buscó información, quién no supo qué hacer. O sea, fue realmente una explosión, por así llamarlo. No sé por qué asocio la palabra cosmovisión con explosión, porque para mí produce un shock muy fuerte, donde nos cambió el universo en donde vivíamos, pero también nos cambió nuestro mundo interior, nuestra manera de mirar las cosas de otro punto de vista, de valorar las cosas desde otra manera. Así que entendamos bien que la cosmovisión es justamente esa perspectiva, ese concepto, esa representación mental que yo recibo o una cultura recibe y que se forma de la realidad. Hay una realidad, pero de acuerdo a cómo la percibo, de acuerdo a cómo la vivo, de acuerdo a cómo me la explican, de acuerdo a mi moral, a mi ética, a mi experiencia de vida, es como yo la transformo para mí. Entonces la cosmovisión es justamente, y permítanme que le lea una definición que me gustó, dice, es el conjunto de presunciones y creencias que tiene una persona, época o cultura, que determinan la percepción o concepto general de apreciación del mundo, a partir del cual podemos interpretar a Dios, la naturaleza, la historia y todo lo que existe. O sea, yo lo que recibo, yo lo que veo, lo acomodo o lo miro con los ojos de mi ética, de mi valor, de mi perspectiva, de lo que yo creo, de mi creencia, y eso lo llevo a una interpretación, y de ahí formo mi creencia hacia Dios, mi creencia hacia la vida, mi creencia hacia la historia, y todo puede ser transformado conforme a lo que yo recibo, siento y creo. Esa es la cosmovisión.